Bienvenidos a una edición especial de La Mesa. Igal Maguenzo es nuestro invitado. Igal, muchas gracias por estar acá. Encantado. Consultor economista, Pacífico Inversiones y Economía, o Economía e Inversiones. Estamos acá post elecciones. A la hora que estamos grabando esto, una victoria sorprendentemente amplia para Sebastián Piñera. Y te voy a poner un poco contra las cuerdas. Se anticipaba que iba a ser mucho más estrecha, ¿no? Y había temor desde el punto de vista del mercado, y había temor, los instrumentos de riesgo apuntaban de que había cierto temor a una victoria de Guillet, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar el mercado macro, no te digo el IPSA, macro a cómo estaba posicionado cuando esta semana, no, ni siquiera te digo el lunes, pero esta semana? Bueno, yo diría que, efectivamente hubo señales de que el mercado estaba descontando alguna probabilidad de que ganara Guillet con lo que le producía mayor incertidumbre. Entonces, eso se vio, no era una situación en que uno dijera el mercado está esperando un debacle del mercado chileno si es que ganaba Guillet. Yo creo que eso no estaba incorporado. Diera la impresión que en los últimos días ya empezaron a haber apuestas más fuertes a que efectivamente Piñera ganaba. Vimos un tipo de cambio que se empezaba a apreciar y está todo este fenómeno también, bueno, subió un poco la bolsa, ¿cierto? Las tasas cortas empezaron a subir un poco, las tasas largas a caer, o sea, la curva se empezó a aplanar, y eso también es un indicador de que el mercado empezó a tomar más confianza de que el ganador iba a ser Piñera. Todavía se mantenía cierta incertidumbre. Entonces, seguramente en los próximos días lo que vamos a ver es una profundización de esto. Sobre todo el tipo de cambio, yo diría, por lo menos los modelos que nosotros tenemos, que algo así como 10 pesos fue lo que subió como consecuencia de la primera ronda. Y esos 10 pesos de alguna manera seguían ahí adentro. Entonces, si uno hace así un cálculo más o menos a back of the envelope, como dicen, yo diría que 20, quizás un poco más, 25 pesos es lo que se debiera apreciar, incluso quizás con una sobrereacción. Y en ese sentido podríamos llegar debajo de 6.30, cercano a 6.20, podríamos llegar por lo menos por un periodo hasta que ya empecemos de nuevo a movernos a los fundamentales, y después, obviamente, el precio del cobre, el dólar en el mundo, esas son las variables que Una pregunta, en la semana a la que tú te refieres, vimos que la renta variable, el IPSA, sobre todo el último día, la última hora de operación del viernes, unos palos son inversiones, fuertes, grandes, de varios cientos de millones de pesos en la última hora y media, que hicieron que el IPSA tuviera un repunte bastante fuerte, que junto a unos menores que había venido acumulando después de los primeros 10 días, que cayó con fuerza, 10 días post primera vuelta, que el IPSA terminó el viernes un poquito, creo que 2% por debajo el día antes de la primera vuelta, pero en los activos financieros de riesgo, bonos soberanos chilenos, los credit default swaps, que son el riesgo país, que es lo que pagan los inversores extranjeros para asegurarse contra un posible default de Chile, y la tasa local en dólares nos sugería que había un problema de liquidez. El Banco Central, esto nosotros lo escribimos durante la semana, y finalmente el Banco Central el viernes, después de que el mercado cierra, sale a hacer una operación que ellos mismos lo dan como inédita o extraordinaria, sí, para asegurar, obvio, no intervinieron en el mercado, pero pusieron no es una propuesta, pero un esquema para asegurarle liquidez en dólares al mercado local. No se le atribuye en parte al problema, a este tema de política, y se le atribuye lo que estaba pasando afuera, que había estrechez de dólares en el mercado global, ¿no? Eso, dado el resultado de hoy domingo, ¿cómo va a reaccionar el mercado y el Banco Central que va a terminar haciendo? Mira, yo creo que en este problema de liquidez, en que tuvimos que las tasas onshore en dólares subieron, no sé, algo así como 150 basis, que realmente es algo extraordinario. Solamente habíamos visto en la crisis del 2009, vimos algo así, pero mucho más grave, y vimos el 2011 probablemente algunos eventos muy puntuales menores. Creo que convergieron tres elementos. Un primer elemento es un elemento un poquito más estructural que venía ocurriendo, que tiene que ver con las AFP, en que había habido un traspaso de
de los multifondos, desde los más seguros hacia los más riesgosos, que está deshaciendo un poco lo que pasó anteriormente cuando habíamos tenido ese traspaso irracional y brutal hacia el fondo E. Y esto significa que también las FP invierten más afuera y por lo tanto tienen una demanda mayor por dólares. Entonces ya estamos en un mercado donde hay una mayor demanda por dólar spot. Sobre eso, digamos, se devalúa el tipo de cambio, claro. Es una devaluación del tipo de cambio. Porque las AFP necesitan comprar dólares para operar afuera y vender pesos. O sea, claro. Más que nada, yo diría, la devaluación del tipo de cambio tuvo más que nada que ver también con lo que pasó con el cobre, con las mismas elecciones, la sorpresa que tuvimos en las elecciones, y ahí entran a jugar otros dos elementos. Un elemento que es más o menos global, que por alguna razón hay una escasez de dólares a nivel global. Algunos, digamos, el Fondo Monetario especulaba que esto tiene que ver con la reforma tributaria que va a hacer Trump, en que va a haber un impuesto a las remesas y por lo tanto los inversionistas estarían buscando más dólares para poder remesar antes. Esa es una hipótesis, pero vimos en Europa, digamos, que pasó algo similar a lo que pasó en Chile, con el tema de las tasas offshore en dólares en Europa. Y a eso se suma que yo pensaría que inversionistas extranjeros pensaron que la reacción en Chile del peso fue algo exagerada respecto de, primero, de qué pasaba si ganaba Guiller, y segundo, de la probabilidad, estaban sobreponderando la probabilidad de que ganara Guiller. Entonces ellos tomaron posiciones también en dólares y eso produce una estrechez adicional. Entonces yo pensaría que son esas tres cosas las que en su conjunto podrían explicar lo que pasó con el tipo de cambio, pero más que nada con la tasa en dólares onshore que subió tanto. Que eso es lo indicativo. Tasa onshore, para los que no están técnicos, es la tasa local en dólares que usan principalmente la usan los bancos para prestarse entre sí o préstamos institucionales a empresas, no es necesariamente al nivel retail. Justamente. Entonces, cuando esa tasa sube, eso es un indicativo de que hay falta de liquidez en dólares. Ahora, la oportunidad con la que interviene el Banco Central realmente no es una intervención en el mercado cambiario, no es una intervención en que ellos están realmente tratando de mover el precio del dólar. Lo que ellos están haciendo es proveer liquidez. Ellos entraron a proveer liquidez cuando la tasa saltó. Y ellos, en ese sentido, debieran ser ciegos a si en 2 días más esto se podría hacer política. Absolutamente, y así hay un evento ahí que podría ser. Primero, para ellos es importante, creo yo, que se pongan el parche antes de la herida, reaccionar lo más antes posible. A lo más, después, si vuelve la liquidez, no hay necesidad de hacer las operaciones, las declaran desiertas. Pero creo que no podían dejar pasar este aumento de la tasa onshore, no hacer nada, esperar el resultado de las elecciones y ver qué pasaba. Porque parte del mandato del Banco Central es procurar los pagos externos, o sea que el sistema de pagos interno y externo esté funcionando adecuadamente. Entonces ellos tienen que, en ese sentido, actuar rápidamente de la forma que lo hicieron. No afecta el patrimonio del banco, por lo contrario, yo creo que para el patrimonio del banco es positivo. Entonces, creo que en ese sentido no hay que hacer interpretaciones de que el Banco Central estaba pensando que podía ganar uno, que podía ganar otro, que esto se debía a especulación en un sentido o en otro. Yo creo que el banco es mucho más mecánico en ese sentido. Yo trabajé mucho tiempo en el banco y creo que en ese sentido es mucho más mecánico. Hay una escasez importante de dólares, hay que proveer dólares al mercado y no preguntarse más. Y ahora, dado este resultado, lo más probable es que este tipo de operaciones que el banco ofreció, hacer estos swaps, creo que hasta $500, 500 millones de dólares, 500 millones de dólares, van a ser innecesarios, o sea, están ahí como diciendo, acá estoy si es que necesitan algo, pero el mercado mismo va a ajustarse. Habría que ver, o sea, hay que ver, lo que tendría que pasar es que si esta hipótesis de que son extranjeros, que tomaron, digamos, probablemente lo hacen a través de intercambios de tasas de interés, o sea, ellos toman en dólares, pagan en pesos, eso empuja estas tasas de interés hacia arriba. Si ellos cierran esas posiciones, dado que, por ejemplo, cuando abran los mercados el día lunes, el tipo de cambio se va a
a 30, 6.25, 6.20 y cierran las posiciones, seguramente parte de esto se va a normalizar. Entonces, y además está este factor global que hay que ver también cuánto está afectando eso. Es muy difícil en los mercados financieros saber con exactitud qué es lo que está pasando. Uno puede tener hipótesis, puede tener historias que cuadran con las hipótesis, pero es difícil saber cuánto uno le asigna a cada una de las hipótesis, cuánto le asigna en pesos. Entonces va a haber que ver lo que pasa, pero como dices tú, es bien probable que no haya necesidad que esto se arregle solo, se normalice y no haya necesidad. Pero me parece que sí era necesario que el Banco Central salga a decir tranquilo. O sea, aquí si se necesitan dólares, dólares hay. Y pueden funcionar y operar normalmente. Tengo una última pregunta que es un poco más mirando a futuro. Uno, hablando con gente el viernes del mercado y que tenía una tesis similar a la tuya, me decían, pero mira, esto, o sea, independiente de lo que pase este fin de semana, lo que va a pasar el lunes, hay una cosa estructural para los activos financieros, hablando no la bolsa chilena, porque uno, que el riesgo país de Chile, aunque no se refleje en los credit default swaps, para el inversionista extranjero es un poquito más alto, porque la deuda chilena ha aumentado, es un hecho la causa. Entonces el piso bajo el cual la prima. Segundo, que lo hace más volátil, los bonos soberanos chilenos y muchos de los bonos corporativos ahora son parte mucho más grande de los portafolios y de los índices globales. Antes claro. La deuda, la renta fija chilena era el 0,6, ahora es 2,4. Entonces cualquier administrador grande tiene que tener bonos y comprar, entonces lo hacemos volátil. Y el tercer factor es que ahora los inversionistas extranjeros institucionales, que son los grandes compradores de bonos chilenos, pueden hacerlo a través de Euroclear, no tienen que hacer el swap y hacerlo desde Chile, lo pueden hacer también. Entonces eso va a hacer que a futuro, independiente de la situación política, lo que pase, se está más expuesta, los activos chilenos, los grandes, los institucionales están más expuestos y Chile está empezando una situación que, comparado con su pasado, los últimos 10-15 años, de un nivel de deuda más amplio. Entonces se va a tradear más y eso le da más volatilidad y obviamente un poquito más de riesgo. Mira, ojalá eso pase en parte, porque el mercado de bonos chileno es muy estrecho y es poco líquido. Las FP son players muy grandes y realmente cuando tú ves el comportamiento de los bonos, el diferencial que tienen con sus equivalentes, por ejemplo swap, que son mucho más líquidos, a veces suben mucho, a veces bajan mucho y eso depende de las posiciones de la FP. ¿Qué es lo que puede llevar a que el precio esté más en su precio justo y que el riesgo que el precio esté reflejando realmente el riesgo? Es que participen los extranjeros. Y eso está pasando muy poco en el mercado de bonos. A pesar de las cosas que se han hecho y que hay algún apetito más, la verdad es que sigue siendo para los extranjeros engorroso entrar acá. El mercado no es de las características que a ellos les gusta. O sea, todavía hay muchas cosas que avanzar. Yo espero que el gobierno que está tomando ahora tome esa línea, que algo se avanzó durante el gobierno de Bachelet y siga avanzando, porque es muy importante en ese sentido que tengamos un mercado líquido. También es importante para el gobierno, cosa que cuando ellos colocan los bonos vengan a participar y se hace más competitivo. Entonces yo no estoy seguro que eso va a generar un aumento de la prima por riesgo en Chile. Yo creo que Chile sigue siendo un país muy seguro, con bonos del gobierno que la probabilidad de default es muy, muy baja. Incluso en un escenario, yo creo, fiscal más o menos pesimista, en el sentido que el gobierno actual mantenga un déficit de 2,5 de aquí en adelante y el próximo gobierno haga lo mismo, todavía vamos a estar en condiciones de poder pagar la deuda. Vamos a estar cada vez más apretados. O sea, lo ideal es que este gobierno continúe la tendencia de ir bajando el déficit paulatinamente y llevarlo, ojalá, a un equilibrio, sobre todo si vamos a crecer más, aprovechar ese envión, o si el precio del cobre está mal alto, aprovechar ese envión de también ir, ¿cierto?, ajustando las cuentas. Pero yo creo que seguimos estando en una situación donde el riesgo país chileno es, entre países emergentes, una cosa muy, muy baja. Acá nos alarmamos un poco más. Porque ha sido el activo del Chile postdemocracia, o sea, postdictadura. ¿Cómo? El gran activo de Chile. Claro, ha sido y tenemos como un síndrome
como un síndrome de alcohólico, que sentimos que vamos a tomar un poquito y vamos a terminar completamente borrachos, entonces nos vamos a desordenar un poquito fiscalmente. Eso es bueno, positivo, nos ayuda a mantenernos disciplinados fiscalmente y la evidencia mundial es muy sólida que los países que tienen una buena posición fiscal son países que pueden desarrollarse mejor. Entonces ojalá nos mantengamos dentro de eso, controlemos, digamos, la cantidad de deuda, pero no es algo, diría yo, que un inversionista extranjero va a estar alarmado y que las primas por riesgo en Chile van a aumentar y las curvas se van a empinar de sobremanera. Creo que eso no. Las curvas tienen que empinarse, tenemos en estos momentos en todo el mundo tasas que son muy bajas, tasas en Chile que son relativamente bajas para lo que es Chile, pero eso es un proceso de normalización natural que tiene que ver con, digamos, las tasas que corresponden a una economía como la nuestra, pero yo desestimaría que estamos en una situación. Sí he escuchado como tú gente que está muy preocupada, que eso pase, que sigamos acumulando déficit, acumulando deuda, las deudas de las empresas públicas y que de aquí nos vamos a ir, digamos, por un tubo hacia un lugar que no tiene retorno. Yo pensaría que no lo veo, digamos, las cifras por lo menos no me hablan en ese sentido. Ya, tengo que cortar, muchas gracias. Para los que no entienden, porque no lo conocen, él no es muy mediático. Pero créanme, es una de las personas que más sabe de este tema y la gente que más necesita saber de esto le hablan a él. Muchas gracias. Pacífico, Economía e Inversiones, muchas gracias por estar acá. Día de las elecciones, será hasta la próxima, feliz año. Muchas gracias, y este es un programa especial de La Mesa y síganos por las redes, etcétera. Vamos durante la semana actualizando lo que esté pasando. Muchas gracias, será hasta la próxima.